Mateo capítulo 11, verso 2 y verso 3 dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Otra vez, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? La prédica le he puesto identificarle. Yo creo que es importante identificar el corazón de Jesús. Yo creo que es importante identificar su amor, su gracia, su paz. Juan el Bautista, hemos venido hablando de él, y Juan el Bautista era un profeta que fue un privilegiado, porque no solamente profetizó o habló, sino que vio lo que habló convertirse en realidad. ¿Cuántos quieren ver lo que habla verse realidad? Fue un bienaventurado porque muchos profetizaron, muchos hablaron del Mesías, muchos hablaron de Cristo, pero no estuvieron con él. No lo vieron, solamente lo hablaron. Dios usó su boca. Y estoy seguro que Dios lo puede usar usted para que usted hable y sus generaciones vean lo que usted declaró. Pero Juan el Bautista no solamente lo declaró, sino que él lo vivió. Y esto es hermoso, vivir. Y él identificó en un tiempo oscuro, en un tiempo gris, en un tiempo opaco, identificó al Mesías. Tú y yo debemos tener la capacidad de identificar a Cristo para poder enseñárselo a otros. Porque si usted no conoce a Cristo, si usted no lo identifica, ¿usted qué va a enseñar a los otros? En los evangelios, los inicios, por ejemplo, Mateo capítulo 3, todo el Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3. Y en el evangelio de Juan, esa cita la quiero tomar, el evangelio de Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó a decirle a todos los que estaban a su lado: de él es que yo estaba hablando, de este personaje es el que yo estaba predicando todo este tiempo. Hoy he venido a preparar un camino que él va a pasar en medio de él. Y Juan estaba contento, y cuando Jesús vino a bautizarse, Juan dijo: Señor, no soy digno, yo antes necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le contestó con toda humildad, digo: nos conviene que hagamos esto por obediencia al Padre. Y Jesús va a las aguas, y no solamente Juan el Bautista ve al Hijo de Dios, ve al Cordero de Dios, sino que él ve del cielo descender como paloma al Espíritu Santo de Dios. No digo que era paloma, sino como paloma descender al Espíritu Santo de Dios y reposar sobre Jesús. Él lo vio. Y no solamente lo vio, sino que escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Usted se imagina usted estar en ese epicentro? ¿Usted se imagina ver el cielo abierto y ver la gloria de Dios? Es lindo, es maravilloso. Y no solamente eso lo vio Juan. Juan, cuando vio, dijo: muchachos, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, Él es. En otras palabras, Juan referenció a Jesús para que lo siguieran. No solamente lo vio, lo escuchó, lo tocó, sino que lo referenció. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No solamente oírlo, verle, palparle, sino también referenciarles que la salvación no vendrá por medio de nuestra, sino que la salvación viene por medio de Él. ¿Cuánto lo creen? Esa es la salvación. Pero ¿por qué en el versículo 3 de Mateo capítulo 11 hay una duda? Y ahí es donde quiero comenzar a profundizar en el mensaje. ¿Por qué en el capítulo 11, versículo 3
manda a 2 discípulos a preguntar si es el que ha de venir o esperamos a otro. ¿Por qué ahora está dudando? ¿Por qué unos capítulos anteriores creía y ahora por qué está dudando? ¿No se parece a nosotros? Que muchas veces creemos, vemos la gloria de Dios, pero hay mañanas que no queremos saber nada de Dios. ¿O me pasa a mí? Hay días que queremos avanzar, y días que vemos la gloria de Dios, pero hay días tan opacos que no queremos avanzar. Si se ha sentido así, iglesia, o yo soy el único que me he sentido así. Su silencio lo delata. ¿Por qué todo cambió, iglesia? ¿Por qué todo cambió? ¿Por qué la seguridad de Juan, de todo lo que oyó, de todo lo que vio, por qué cambió? ¿Por qué está dudando ahora de Jesús? ¿Por qué muchas veces dudamos de Jesús? Dudamos de su mensaje, dudamos de lo que hemos visto. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Sabe por qué Juan? La respuesta está en el versículo 2. Juan estaba en una cárcel. Ahí está. Juan nunca había experimentado la cárcel. ¿Sabe qué representa la cárcel? Encierro. En la cárcel donde tú no puedes dimensionar, donde tu visión es muy corta, donde lo único que tienes rodeado son 4 paredes. Y Juan nunca se imaginó estar allí. Juan decía, pero si Él es el Cordero, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no me saca? Porque si Él dice que vino a libertar a los oprimidos, ¿por qué no me liberta a mí? ¿Alguna vez usted se lo ha dicho? ¿Por qué? Y es por eso que Él duda de que Jesús es el Mesías, de que Jesús iba a cumplir la función del Cordero de Dios, porque Él está encerrado. Y cuando usted y yo estamos encerrados, perdemos la cosmovisión de Dios, perdemos el enfoque, perdemos la dimensión de lo que representa Jesús. Cuando nos encerramos en nuestros miedos, cuando nos encerramos en nuestros temores, cuando nos encerramos en nuestras dudas, perdemos la dimensión de quién es Cristo. Porque hoy las cárceles no es algo físico, es algo espiritual. Y muchas veces nos encerramos en el temor, en la duda, en la mentira. Y Juan se hallaba preso. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Y esto es poderoso. Esto es poderoso, ¿sabe por qué? Porque Jesús seguía siendo el Señor. Cuando los discípulos de Juan van a preguntarle si es el Mesías, usted sí puede seguir leyendo ese versículo, ese capítulo. Jesús le dice: dígale a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los cojos saltan. Dígale que los muertos son resucitados y que a los pobres es anunciado el evangelio del reino. En otras palabras, a pesar que tú estés encerrado, Juan, yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo Dios. Y me llama la atención lo que Jesús le dice en el versículo 6. Dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, dice: bienaventurado todos aquellos que confían, siguen confiando en mí. ¿Sabe? Le estaba diciendo por qué Juan dejó de confiar en mí. Iglesia, ¿por qué hemos dejado de confiar en Dios? ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos un enfoque. Y dice Isaías que los caminos de Dios siempre serán más altos que nuestros caminos, y que los pensamientos de Dios serán más altos que vuestros pensamientos. Siempre lo dice.
A pesar que hoy tú no entiendas por qué estás en una cárcel, a pesar que hoy tú no comprendas por qué tú no eres libre, déjeme decirle que Dios sigue siendo Dios y que Él es soberano y que Él sabe hacer todas sus cosas. Que nuestra mente es muy fina a la dimensión y al razonamiento de Jesús. Un día Job, varao, le dice: Señor, ¿dónde estabas? Y le comienza a explicar dónde estaba. Mire, mis hijos, ¿dónde estaban? ¿Por qué no los guardaste? Job tenía rabia. Job tenía rabia porque lo había perdido todo. Yo creo que Job era hasta mejor que usted y yo. Job tenía todo el derecho de parársele frente a Dios y decirle: ¿por qué yo estoy por qué estoy pasando en esta condición? Digo, ¿por qué perdí mis hijos? Si yo siempre hacía oración, sacrificaba por ellos, ¿por qué los perdí? Porque tengo esta enfermedad que me fastidia. Y Dios lo llama y dice: venga muchacho, venga muchacho, ¿tú me vas a enseñar a mí a ser Dios? Qué cachetadón le dio a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba firmando los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los límites? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba colocando los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Déjeme decirle que yo tengo un propósito más grande que tu corta vida. Aló. Yo tengo un propósito más grande que tu propia vida, iglesia. No encierres a Dios en tus años, en tus 70, 80, 100 años, porque Dios tiene una visión más grande con tu legado, con tu generación. Les compartía y les decía: es que nos aferramos más a esta vida, somos unos envidiosos, somos unos egoístas porque queremos todo para nuestra generación. Mira que Dios le prometió a Abraham estrellas que serían como los hijos, que serían, así sería su descendencia. ¿Y sabe cuántas estrellas vio Abraham? Solamente una. Pero hoy, ¿quién es la nación de Israel? Es decir, no se trata que Dios cumpla sus promesas en nuestros tiempos, es en el tiempo de Dios. No es en nuestro tiempo es muy fino. Nuestro cronos, el tiempo humano es muy fino. El kairos de Dios es perfecto, es eterno. Inclusive Dios no se mueve por el tiempo Dios lo puso para que usted y yo nos moviéramos, porque Dios siempre es eterno. Él vive en la dimensión, en la eternidad, en el presente eterno. ¿Y eso cómo se explica? Yo no sé, pero yo sé que Él tiene control de mi vida y mi familia y mi descendencia y mi legado. Y Juan quería capsular a Dios porque estaba viviendo una cárcel. ¿Y cuántas veces nosotros dudamos porque estamos viviendo crisis, porque estamos viviendo situaciones? Déjeme decirle, Dios sigue siendo Dios. Y aprendamos del proceso. Aló. Aprendamos del proceso, iglesia. No somos nadie para decirle cómo se hacen las cosas a Dios. Por misericordia y por gracia estamos vivos y respiramos. Aló. Y le comienza Jesús a hablar y le dice a los muchachos: vaya, dígale ese mensaje a Juan. Yo creo que esos muchachos quedaron y se iban a ir a comentarle a Juan. Pero antes de irse, mire lo que dice el versículo 7. Mientras ellos se iban. Mientras ellos se iban. Yo sé que ahorita ustedes se van a ir. Y de pronto lo que acabé de decir no cambia nada para su vida. De pronto lo que Jesús le estaba diciendo a esos muchachos, esa información Juan no la iba a cambiar. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ya no comenzó a hablar con ellos, sino comenzó a hablar a un ámbito más general. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que ellos se dieron cuenta de lo que Jesús estaba hablando? Si ellos se estaban levantando y se estaban yendo, ¿será que ellos se dieron cuenta? ¿Qué piensan ustedes? Ellos no se han ido. Mientras ellos
Sí. Es decir, ahorita usted puede acomodar la maleta, usted se puede preparar para irse, pero yo comienzo a hablar y usted, a pesar que esté saliendo de la puerta, usted va a escuchar. Aló. Y hay 5 razones, hay 5 pensamientos que antes que tú salgas, hoy Dios quiere que tú sepas. Primero, verso 7. La pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Dice la palabra que a pesar que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántos creen en esa promesa? A pesar que usted dude de su Dios, a pesar que usted a veces es incrédulo, y yo también a veces soy incrédulo, Dios sigue creyendo en ti y sigue creyendo en mí. Otra, yo digo esto: a pesar que tú estés en una cárcel y estés bravo y estés disgustado, Dios siempre ha creído en ti. Siempre ha creído en ti. Y comienza a hablar. ¿Qué vistes? Una caña sacudida por el viento. La primera cosa que Jesús quiere que recordemos es que tenemos carácter. Diga carácter. Porque a pesar que Juan estaba demostrando una postura de aquí para allá, en la visión de Dios, Juan era un hombre de carácter. Y yo te quiero decir que a pesar que estés en una cárcel, tú eres un hombre de carácter. Me impresiona que Dios nos ve con sus ojos. Gracias a Dios que sea así. Un día entró a la cueva. Sí, Gedeón vivía en la cueva. En la cueva viven los miedosos, los cobardes. Y entró a la cueva y Dios saludó a Gedeón. Le dijo: ¿qué más, muchacho? Fuerte y valiente. Gedeón era un cobarde porque se estaba escondiendo de los madianitas, porque ellos se robaban el trigo, la cebada. Y Gedeón tenía miedo a salir para que se lo robasen de la cara. Entonces él se escondía. Y el Señor le dijo: varón fuerte y valiente. ¿Sabe? A pesar que tú veas incapacidades sobre ti, Dios siempre va a ver capacidades sobre ti. Y lo primero que Dios quiere que tú recuperes es carácter. Carácter. Eso representa a Juan. Juan se mantuvo firme. Juan se mantuvo estable, predicando el evangelio del reino. Y a Jesús no se le había olvidado eso. Déjeme decirle, desde el día que tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador, desde el día que tú decidiste caminar, el Señor no ha perdido esa escena y te la va a recordar más de una vez, que tú eres su hijo y necesitas recordar el carácter. Que tú no eres un debilucho, que tú no eres un endiable, que tú eres un hombre de Dios. Y el Señor le dice: dígale a Juan que él es de un hombre de carácter. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es Jesús, porque Juan tiene mucha relación con Elías. En Malaquías dice: él es el Elías que ha de venir. Vendrá uno con el espíritu y el poder de Elías. Tiene mucha relación Elías y Juan. Quiero hablar un poco de Elías, un paréntesis, porque Elías llegó un momento que él vio la gloria de Dios y una bruja, una reina Jezabel, lo amenazó. ¿Y sabe dónde se escondió? Se escondió en una cueva. ¿Y sabe qué deseaba? Deseaba morirse. ¿Cuántas veces usted ha deseado morirse en su cueva? ¿Cuántas veces usted ha deseado morirse en su cárcel? ¿Cuántas veces usted ha deseado morirse? Dígame la verdad. Y Elías: Señor, quítame la vida, no, ¿para qué vivo? Y me llama mucho la atención de Dios, porque Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Saben? No le dice: ¿por qué estás allí?
le dice: ¿por qué estás aquí? Déjeme entenderle que tú y yo jamás nos podemos separar de Dios. Tú y yo jamás nos podremos separar de Dios, a pesar que tú estés en la cárcel, donde sea. Dios siempre estará contigo. ¿No lo pasó José? José fue llevado a la cárcel, pero Dios estaba con él. Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno, pero Dios estaba con él. Daniel fue metido al foso de los leones, pero Dios mandó su ángel para tapar la boca de los leones. Aló, Dios siempre estará con nosotros. A pesar que no lo veas en la cárcel, eso no significa que Dios no esté ahí. Esto es poderoso. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 34 hasta el verso 39 dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar? ¿Será que la enfermedad nos podrá separar del amor de Dios? ¿Será que la pobreza? ¿Será que enfermedad, que peste, que pestilencia? Y sobre todas esas cosas, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo por lo crear, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Aló, nadie podrá separarte del amor de Dios. Pero lo primero que Dios le hace saber a Juan, le dice: Juan es un hombre de autoridad. Lo segundo, vamos al versículo 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Diga identidad. Juan tenía una vestidura adecuada y esa vestidura todavía él la mantenía. Déjeme decirle que usted es un hijo de Dios y que nadie le va a quitar esa posición. Nadie. La tercera cosa que Dios le hace saber a Juan y nos hace saber a nosotros, en el versículo 9 dice: pero ¿qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que un profeta. Déjeme decirle, todos tenemos un llamado. Diga llamado. Como les decía al principio, Juan fue un bienaventurado porque Juan vio todo cumplirse. Y déjeme decirle, usted tiene un llamado en Dios. Ese llamado no vino por parte mía. Ese llamado no vino por parte de un estudio. Ese llamado vino del cielo. Y lo que el cielo da, el hombre no lo puede quitar. Otro, yo digo eso: lo que el cielo da, el hombre no lo puede quitar. Dios te ha dado un llamado y ese llamado es un oficio. Y ese oficio debes ejercerlo. Yo que me iba a pensar que yo iba a ser pastor, pero desde la eternidad ya Dios lo escogió. Siempre las mamás esperan la ecografía, se llama la ecografía, ¿sí? Para saber si es niño o niña, o son gemelos. Bueno, y para aquí para adelante. Y a veces dice: ay, no, es que no se dejó ver, y ahora, ¿de qué compramos? ¿Azul o rosado? Y Dios le dice a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué. Es decir, usted ya viene más apartado. ¿Para dónde? Antes que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Y ahora el bendito Jeremías dice: no, Señor, no sé hablar. ¿Sabe? Yo creo que Jeremías, cuando nació, el papá le dijo: bueno, usted va a ser futbolista. No es el sueño de tu papá y de tu mamá, es el sueño de Dios. Dios te ha diseñado, Dios te ha creado. Hay gente que dice: ¿y yo para qué sirvo? Pues lea el manual, lea la Biblia.
Usted compra un electrodoméstico y lo quiere usar, hay un manual. Lea la Biblia, ahí está el manual y ahí usted sabe cómo funciona en Dios. Amén. Llamado. Vamos a la cuarta característica que Dios le hace saber a Juan y también nos hace saber a nosotros. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Diga, propósito. Esa es la cuarta característica que Dios le hace recordar a Juan. Tú tienes un propósito, Juan. Usted tiene un destino. Es que lo que pasa es que como vivimos en un sistema, el sistema quiere que usted piense como ellos piensan. Y si usted no piensa igual que ellos, pues usted sale. Y el sistema no entiende que tú eres diferente, que tú tienes un llamado de Dios, que Dios te ha llamado. Y dice la palabra, si Él nos ha llamado, hoy no podemos endurecer nuestros corazones. Todos tenemos un llamado en Dios. Y en el versículo 11, ya estoy cerrando, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. La quinta cosa que Dios hoy quiere que tú recuerdes es que tú vas a marcar la diferencia. Otra vez, yo quiero que nadie quiere marcar acá la diferencia. Otra vez, tú vas a marcar la diferencia. Yo no sé cuánta gente está naciendo hoy, yo no sé cuánta gente hoy está muriendo, pero en la vida de Juan marcó la diferencia, porque en los nacidos de mujer, yo no quiero ser un nacido de mujer más. Yo quiero marcar la diferencia en Dios. Yo quiero marcar una bendita diferencia en Dios. ¿Usted también lo quiere hacer? No se trata de vivir por vivir. Se trata de marcar una diferencia. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y continúa el versículo 11 y lo cierro, dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Cuando usted está encerrado, cuando usted se siente solo, claro, Juan estaba acostumbrado a multitudes, ahora muy pocos los veían. Juan estaba acostumbrado a ser libre, a caminar, y ahora no lo podía hacer. Y Juan se sentía pequeño en la cárcel. ¿Cuántas veces usted se ha sentido pequeño? ¿Cuántas veces usted se ha sentido insignificante? ¿Cuántas veces usted se ha sentido inferior? Pero sabe, Jesús le está diciendo a los mensajeros y a todos: cada vez que tú te sientas pequeño, déjeme decirle que tú eres grande en los reinos de los cielos. De pronto aquí en esta tierra muchos te ven pequeño, muchos te ven insignificante, pero en el reino de los cielos tú eres grande, iglesia. Otra, yo digo esto: en el reino de los cielos tú eres grande. Y le tengo una buena noticia: lo que va a permanecer va a ser el reino de los cielos. Porque el reino humano un día se acabará. Los grandes reyes, todo lo que usted ve, la gloria de los hombres se acabará. Pero el reino de los cielos será eterno, porque lo vil, lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a los grandes y a los fuertes. Tú eres grande en el reino de los cielos.
No te dejes achicopalar por la cueva, no te dejes achicopalar por la cárcel. Entienda que hay un propósito, que hay un destino y que hoy el Señor quiere que tú identifiques las palabras de Jesús. Cierra tus párpados, iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a identificarte en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. A mí me impresiona que Jesús no habló esto de Elías, no habló de esto de Jeremías, no habló de esto de Isaías. Jesús lo dijo de Juan. Fue la boca de Jesús. ¿Sabe? ¿Usted sabe qué es lo que está pensando Jesús de ti ahora? ¿Sabe qué es lo que está pensando Jesús ahora de ti? Eso Juan no lo sabía. Hoy el Señor piensa de ti que tú eres grande en Él. Hoy el Señor piensa de ti que tú eres fuerte en Él. Hoy el Señor piensa de ti que tú eres poderoso en Él. La gente podrá pensar muchas cosas, pero qué lindo es que el Señor Jesús piense esto de nosotros. Piense esto de nosotros. Ahí con tus párpados cerrados le voy a leer el versículo 12 y ahí sí oro para cerrar este tiempo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista marcó un tiempo nuevo y abrió un tiempo diferente. Juan el Bautista marcó una temporada donde se referenció como ejemplo para una nueva generación. Quiero decirte en lo siguiente: Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. A pesar que tú te sientas débil, a pesar que tú te sientas encerrado, pero Dios te ha llamado porque desde ti se va a contar una nueva generación. Desde ti se va a contar un nuevo legado por causa de tu carácter, por todas las cosas que tú has hecho en Dios. Hoy en ti se marca un nuevo tiempo para tu casa, para tu familia, para que cuando se piense en ti, se piense en el legado que tú has dejado. Juan pensaba que no había hecho nada productivo. Juan pensaba que había perdido el tiempo. Juan se sentía inapropiado, se sentía encerrado, se sentía que no podía hacer nada. Déjeme decirle, cada vez que te sientas así, es el tiempo que tú veas el testimonio de Jesús hablando por ti. Todo tiene un tiempo, y lo que tú has hecho será el ejemplo para muchos. Hoy tú marcas un ejemplo, hoy tú marcas un destino, para que cuando se piense en ti, se piense en lo que tú has dejado. Jesús dejó muy bien en claro lo siguiente: que el último pensamiento de Juan fue un hombre grande, a pesar que él se sentía pequeño. Déjeme decirle, Dios siempre pensará cosas grandes de ti. Dios no te ve pequeño, Dios te ve grande en sus manos. Valora el lugar y la posición que Dios te ha entregado, y valora el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús. Hoy damos gracias a ti. Gracias, Jesús.